Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por venir a esta nueva entrega del ciclo de Tempo de Poesía. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Capa, un escritor amigo de Madrid, que ha escrito 3 libros. Ha ganado bastantes premios, entre ellos el muy prestigioso segundo premio del certamen Florida Blanca, que lo ganó en la última convocatoria. Y bueno, pues sí viene a hablarnos un poco de su obra, va a leer algunos poemas de sus 2 primeros libros y se va a centrar sobre todo en La deshora, que es el tercer libro que ha publicado. Él es sociólogo con un máster en gestión cultural y bueno, pues como tampoco me quiero enrollar, pues os dejo con él. Gracias por aceptar la invitación, que disfrutes y son todos tuyos. Bueno, a ver si se escucha bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir esta tarde en un acto de poesía que es un acto a contracorriente en la sociedad en la que estamos viviendo, y yo creo que se tiene más valor. Me parece que el ciclo de Tempo de Poesía es un ciclo necesario para difundir cultura, para permitirse uno estar escuchando a otros, visualizar imágenes, reflexionar, apartarnos un rato de las pantallas, que estamos todos enganchados, y yo creo que la poesía tiene ese valor. Gracias especialmente a Daniel por la invitación. Sí que me hizo mucha ilusión el premio que gané aquí con un conjunto de poemas que se titula Oasis. Luego voy a leer un poema de ese conjunto que está incluido en mi nuevo libro, que se titula La deshora, que acaba de ser publicado hace un mes. Bueno, hace un mes la presentación se publicó en febrero, pero bueno, sí que, como estaba comentando antes, hasta que no lo presentas es como que sientes que no está, ¿no? Y acudir a actos de este tipo me parece que son muy buenos para poder difundir no solo mi obra, sino tratar de también difundir un poco mi visión de la poesía, que es lo que voy a empezar a hacer. Voy a hablar de algunos conceptos, de algunas ideas que tengo en relación con la poesía, en relación con la creación, con la inspiración, y quizá que puedan servir para un debate posterior o alguna opinión distinta. Siempre cuando pienso en poesía, pienso en varias citas que creo que son las que definen mejor lo que me parece que es la actividad. Y hay una con la que quiero empezar, que es de Carl Sandburg, que es un escritor estadounidense, que dijo una vez que la poesía es el diario de un animal marino que vive en la tierra queriendo volar por el aire. Creo que esa es una definición perfecta de lo que es poesía: estar siempre, sentirte que estás fuera de lugar, y que esa sensación de estar fuera de lugar te obliga a tener que encontrar otro camino, a tener que rebelarte ante la realidad para tratar de ubicarte en otro sitio, aunque sea en 15 versos, aunque sea en 30 versos, pero poder lograr, aunque sea por un momento, estar en otro sitio diferente, porque tienes esa sensación como de incomodidad, de tenerte que rebelar ante la realidad, que eso creo que es una cosa común en la cultura en general. Creo que el arte suele salir de ahí, suele salir de estoy en un sitio, en una realidad que no me gusta y necesito escapar a otro sitio. La poesía cumple esa función, entre otras, pero creo que ese es el punto de partida por el cual generalmente uno empieza a escribir. En mi caso también fue así. Tratar de alguna manera cuestionarme a mí mismo, cuestionar mi realidad, cuestionar mi pasado, cuestionar mis deseos, y también de esa manera cuestionar la propia realidad. Uno empieza muchas veces escribiendo hacia adentro y poco a poco empieza a escribir también hacia afuera, mirando hacia la sociedad, mirando hacia los otros, y creo que la poesía va mucho por ahí. También, por supuesto, tiene una parte de denuncia, como tiene el arte, la cultura en general, de denuncia de cosas que no te gustan y que las quieres plasmar. No ya querer inventarte otro sitio, querer inventarte otro lugar, sino también denunciar una realidad no solo personal, sino una realidad social que te parece que necesita tener un foco para alumbrarla, para cuestionarla, para que más gente pueda acercarse, como has hecho tú,
a esa realidad. Creo que la inspiración en poesía tiene mucho que ver con ese estar en el filo, con esa incertidumbre, con ese vértigo. Creo que desde la placidez es más difícil escribir en verso. Hay una anécdota que se cuenta, que no sé si es verdad, que dicen que Keith Richards de los Rolling Stones dijo una vez que cuando estás contento, estás feliz, estás con tus amigos bebiendo Jack Daniels, y cuando te ha dejado tu novia estás en la habitación y te pones a tocar la guitarra o te pones a escribir porque necesitas sacarlo. Creo que esa sensación es el motor. Estar en ese filo, estar en ese vértigo es lo que te lleva a expresarte. Comentaba en una charla el otro día la paradoja de que situaciones muy extremas potencian la creatividad. Recuerdo el caso de Argentina en el año 2001, cuando tuvo el corralito, cuando la gente se quedó sin dinero en los bancos, fue una situación terrible. Y esos años de angustia, paradójicamente, supusieron los años más esplendorosos, quizá, del cine argentino, a principios de siglo. Y no sé qué director o qué directora en un debate que vi explicaba que precisamente esa crisis que habían vivido les había potenciado la creatividad y la necesidad no solo de contar lo que estaban viviendo, sino también, como decía antes, de salirse de ahí, de hacer muchas comedias, de hacer muchas historias para escapar de ese mundo y tratar de ubicarte en otro sitio. La pandemia fue también una situación extrema que hay muchos autores y mucha gente a la que yo he escuchado que no se le ocurrió nada, que estuvo sin escribir, que estuvo sin componer durante mucho tiempo. A mí me hizo escribir muchísimo la pandemia, precisamente por esa incertidumbre que digo. Muchísimos poemas me salieron en esa época, muchos de ellos están en la Deshora, que es, bueno, hablaré ahora del libro, pero creo que una situación de ese tipo te hace removerte. Creo que si tú tienes una vida normal y tranquila, vas a tu trabajo, vienes a tu casa, te pones Netflix y te vas a dormir, va a ser muy difícil que se te ocurra escribir un poema, porque no hay nada que te remueva, no hay nada que te sale aquí de dentro, ¿no? Y yo creo que esos años de la pandemia, de una forma u otra, fueron muy propicios, por lo menos por mi parte, para la creación. Incluso también está el ejemplo del apagón, aunque fue solamente un día y fueron unas horas. Yo conozco a una chica que le salieron un montón de cuentos breves inspirados en el apagón, precisamente porque era algo que salía de su cotidianidad y no solo a ella, sino a la gente que ella veía en su entorno le cambiaba, le hacía tener otras cosas, y eso le provocaba tener la necesidad de escribir sobre eso. Hay una cita de una autora española, que el seudónimo es Alexia Mars, que habla sobre la inspiración, que dice: la inspiración es inoportuna, que no te sorprenda desprevenido. Creo que eso es muy interesante, porque tiene una doble vertiente. Por un lado te obliga te das cuenta que necesitas ser un observador para poder ser un escritor. Concretamente, si hablamos de poesía, que va muy ligada a los sentimientos y a lo que tú ves, no solo de ti, sino en tu entorno. El hecho de tener que ser un observador te permite que después, cuando te llegue esa inspiración, tú ya tienes cosas que has estado viendo. Algo que le ha pasado a tu hermana, algo que has visto a tu compañero de trabajo, algo que te ha contado alguien, que has visto en una película. Va a haber algo que cuando te entra la inspiración de escribir algo, conecta con todas esas sensaciones que tú has estado viviendo y que se te han quedado ahí, de alguna manera inconscientes, y que aparecen cuando llega esa inspiración. Y la otra vertiente que tiene esta cita que he dicho es la necesidad de que tú como autor tengas un dominio de ciertas técnicas, tengas un conocimiento. Yo creo que si tú lees mucho, si lees a muchos autores, de alguna manera te va a quedar un darte cuenta de qué recurso utiliza uno, qué recurso utiliza otro, qué manejo del lenguaje tiene uno,
cómo resuelve un poema otro autor. Ese tipo de cuestiones son claves, en mi opinión, para que cuando te llega la inspiración tú ya tienes una mochila de la cual tú vas a sacar cosas. O sea, no solo que seas un observador, sino que tengas un dominio de tu actividad. No solo en la poesía, puede ser un pintor, puede ser un cineasta, lo que sea, pero cuando te llega la inspiración de algo que se te ocurre que puede ser muy bueno, si tú ya tienes un conocimiento de eso, de tu actividad, si conoces distintas maneras que tienen autores de resolver un texto, de manejar la cadencia, te va a salir de manera natural a la hora de escribir a ti. En mi caso concreto, a mí la inspiración o cuando escribo es muy distinto. Cuando yo escribo artículos, por ejemplo, que yo escribo semanalmente en Diario Red, escribo sobre fútbol, que en realidad es sobre lo que más conozco seguramente, porque lo viví desde que nací, porque mi padre era entrenador de fútbol. Yo ahí siempre lo que trato de tener es 2 o 3 conceptos claves de los que yo quiero hablar, y a partir de esos conceptos tratar de buscar algunas estadísticas, algunos datos, algo que luego me pueda servir para escribir. Pero es algo totalmente racional. Cuando escribo cuentos, me ocurre que yo imagino en mi cabeza todo el cuento, me imagino cómo empieza, me imagino cómo acaba, como si fuera una película. Voy transitando por distintos sitios y cuando yo ya me pongo a escribir el cuento, en realidad es como si el cuento ya estuviera escrito. Julio Cortázar, que es uno de mis autores favoritos, contaba que él muchas veces le pasaba que tenía el cuento en su cabeza durante un cierto tiempo y de repente un día se ponía a escribirlo, pero ya se ponía a escribir algo que él ya sabía. A mí en los cuentos me pasa también así. Yo ya tengo la película hecha y cuando ya voy al papel sé lo que voy a escribir. Me puedo sorprender en alguna escena, en algún momento de un diálogo, pero no me sorprendo de la historia. En cambio, en poesía, casi siempre me surge como una pulsión, me surge de manera irracional. Yo no sé por qué escribo el primer verso, yo no sé por qué van surgiendo algunos adjetivos, va surgiendo un verbo, no tengo idea. En ese momento cuando yo escribo poesía es un fluir. Creo que generalmente surge de ahí la poesía, surge del dejarte llevar por ese torrente que te dura 3 minutos, te dura 7 minutos, te dura 10 minutos y sacas todo lo que tienes que volcar. Luego sí, al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, dedicas mucho tiempo a revisar, a corregir un verso, a corregir el título, a corregir algo, pero el esqueleto suele fluir en un momento. A mí me pasa también eso en poesía. Creo que generalmente de lo que se trata es de conectar con una atmósfera. Hay una atmósfera ahí que te está rondando. Si tú logras conectar con ella, tienes que atraparla y en ese momento que lo atrapas, logras escribir un poema. Es muy difícil que tú te sientes en tu escritorio y mires por la ventana y te pongas a escribir un poema. Es más difícil. Creo que autores a los que les ocurre. A mí casi nunca. Yo siempre que he escrito un poema es algo que me viene. Y funciona siempre y cuando, como digo, consiga conectar con la atmósfera que me está ofreciendo ese poema. Que es un momento, que son unos minutos. Si logro entrar ahí, creo que puedo transmitir emoción. Y eso es al final lo que trato de buscar en un poema. Ese punto de arranque que yo necesito para escribir, muchas veces es por el primer verso. Aquí pongo un ejemplo siempre de este libro, de la de Sora, y un poema que se titula Aliento. A mí un día, no me acuerdo cómo, pero me llegó el inicio, que era: llegarás con tu ejército de versos enroscado en la mirada. No tenía ni idea de por qué me surgió eso, pero tenía muy claro que ahí había un poema, porque me parecía una imagen muy potente a nivel poético, y lo que hice fue, en cuanto me vino, rápidamente cogí un papel, lo escribí, y lo que me fuera saliendo, porque estaba conectando con algo ahí. Muchas veces me ocurre así. Hay una anécdota de Gabriel García Márquez a este respecto, en su caso en una novela, 100 años de soledad, una de las grandes novelas del siglo XX, que él cuenta que él tuvo no sé si fueron como 20 años en su cabeza la novela. Nunca se ponía a escribirla porque él decía que necesitaba el inicio, necesitaba una frase, necesitaba algo que le diera ese tono, que le diera ese arranque, que le diera ese punto de conexión. Y un día estaba con su familia yendo a Cuernavaca, creo que era en México, de vacaciones,
Y cuando estaba en el coche, de repente le vino el inicio de la novela. Paró el coche, se dio la vuelta, volvió para su casa, se encerró en la habitación, escribió ese inicio y a partir de ahí dice que le fue brotando toda la novela, porque encontró ese inicio, encontró ese punto que le iba a darle un tono. Encontrar el tono de lo que quieres escribir te facilita muchísimo después hacerlo. Otro punto de arranque también a veces es el título. A mí a veces me ha pasado que me ha venido un título, no sé por qué, pero sé que ese título es un poema. En el libro en la deshora hay un poema que se titula En Rascarche del viento. No sabía de qué iba a ir el poema, no tenía ni idea, pero sí, cuando me vino ese título, dije, En Rascarche del viento es el título de algo. Me resonó en la cabeza y un día ya me apareció el poema. Y el tercer punto de arranque, que aquí lo pondré varios ejemplos de textos que voy a leer, a veces es una imagen. El punto de arranque es una imagen que ves, a mí me pasa mucho con las películas. Hay algo que tú ves en una película, una mirada, una imagen de un edificio y alguien saliendo, algo que pasa, que de repente te ofrece esa atmósfera de la que hablaba ahora, te ofrece ese punto de conexión con una creación que no sabes dónde va a ir, pero que si tú logras atrapar eso, te va a llevar a poder escribir. Dijo Mario Benedetti una frase que me parece que resume muy bien lo que es la poesía también y con lo que yo conecto, que es lo que voy a ir hablando ahora, que dijo que la poesía es el género de la sinceridad última e irreversible. Me parece que la poesía tiene mucho que ver con eso. No es necesario que sea autobiográfico lo que vayas a contar, pero sí es necesario que sea honesto, sí es necesario que refleje tu manera de sentir eso que estás contando, que refleje tu manera de pensar eso que estás expresando. Por eso lo que decía de que yo escribo mucho por pulsión, porque si yo le doy muchas vueltas, quizá ya no es tan puro lo que voy a escribir y no es tan de verdad. Si yo me dejo fluir, sé que lo que voy a escribir va a ser de verdad. A partir de ahí lo reviso y lo corrijo. Pero me parece que es necesario que tenga ese punto de sincero lo que escribas, incluso aunque no sea autobiográfico. Bueno, voy a leer algunos poemas, sobre todo el tercer libro de La deshora, pero quiero leer varios también de los anteriores. El primero que escribí, que se titula Sueños en el aire, lo publiqué en 2017 y es un libro guiado por un concepto que es el concepto del desamor. En realidad, la mayoría de los textos, no sé si 3/4 del libro, tiene que ver con eso, que fue lo que me llevó de hecho a escribir los textos de este libro. Es un libro que tiene muchas letras de canciones. Los 3 libros míos tienen letras de canciones, pero el primero es el que más tiene 15, además de poemas, que tienen 45 poemas. En ese momento uno escribe pensando que todo está bien, que es un error de primerizo, que con los años te das cuenta a veces de que si lo escribieras ahora dejarías fuera unos cuantos textos, pero lo bueno que tienen los libros es que es como una fotografía de lo que era uno en ese momento, ¿no? Si yo miro este libro, bueno, este era Jorge Capa en 2017, cuando publicó el libro, entonces me parece que está bien, pero es verdad que hoy en día, por ejemplo en mi tercer libro, pues he dejado como 100 poemas o más fuera del libro. Yo cuando publiqué el primer libro publiqué casi todos los que había escrito. Es un libro que es Sueños en el aire porque trata precisamente de la nostalgia y trata precisamente del anhelo. Es un libro que no hacía pie en el presente. Entonces los poemas y las letras de canciones están ubicadas casi todos en esos 2 terrenos. En el terreno de la nostalgia por algo que se fue, en el terreno del anhelo por algo que no ha llegado. Voy a leer 2 poemas, el primero muy cortito, que tiene que ver precisamente con esta cuestión de la nostalgia, que se titula Tu pozo. Como cristales anclados bajo el latido de cada huella, rasgando su promesa y cortando su vuelo, como paredes apretadas sobre el caudal que arrastra el tiempo, sellando su nudo y apartando su perdón. Así es el pozo de tu olvido, seco como un portazo sin temblores, hosco como un suspiro en la niebla, implacable como el aroma de un final que desfallece en el abismo, como el sabor de este férreo silencio
que anochece revuelto sin ti. El segundo poema que voy a leer, la verdad que me hace mucha ilusión leerlo aquí, porque este poema lo escribí en San Lorenzo del Escorial, en verano de 2015. Yo durante algunos años vine a los cursos de verano de la Universidad Complutense aquí. En uno de ellos estaba con una beca de residencia. Y yo me acuerdo que después de cenar, estábamos de lunes a viernes, pues una de esas noches después de cenar, me volví a la habitación y me acuerdo que llegué a la habitación y sentí como esa atmósfera de la que he hablado antes, sentí algo que me llevaba a escribir. Ese poema fue La elegida, que es uno de mis favoritos de este primer libro y que es uno de los pocos que yo recuerdo dónde los he escrito. Y creo que siempre eso es una muy buena señal. Cuando tú te acuerdas mucho dónde has escrito un poema, es porque ese poema tenía algo que conectaba mucho contigo, que tenía mucho que ver con algo que necesitabas hacer, ¿no? El anterior poema tiene que ver mucho con la nostalgia, este tiene que ver claramente con el anhelo, y como digo, se titula La elegida. Te asomas a mis ojos como una premonición en cascada, puntual en tu paso y precisa en tu voz. Te acomodas en mi cuello como un secreto en libertad que me llama. Susurras la melodía de tu canción favorita. Hablas del sueño que tienes pendiente y me invitas a la fiesta que darás mañana en el tejado de tu andar. Descansas tu paciencia en mi pecho. Tu aroma me cuenta anécdotas de tu infancia y con las manos dibujas en el aire la silueta de algunos de los planes que tienes conmigo. Entre medias sonríes, abres la boca y con el reflejo de cada risa reinventas la primavera, floreciendo en mis piernas todas las luces del alba que has conseguido despertar. Así me convierto en el irrenunciable abanderado de cada una de las promesas con que haces latir mi vida, hasta que te difuminas. En cualquier momento voy a salir a buscarte, para pactar con la utopía tu entrega, para bordar tu mapa en mis alas, para añadirle tacto a tu cuerpo, para juntar las letras de tu nombre y decirte. El concepto de temática amorosa, que es el que más recorre, como digo, Sueños en el aire. Yo cuando terminé el primer libro, yo sentí en aquel momento que yo no tenía nada más que decir en poesía. Digo, bueno, yo he escrito este libro porque yo tenía la necesidad de sacar un montón de cosas que ya las he sacado, ya no tengo nada más que decir. Bueno, a la semana siguiente me apareció un poema, 3 días después me apareció otro, 4 días después me apareció otro, y me di cuenta de que había abierto una puerta que ya no se cerraba y que seguían saliéndome textos, poemas y letras de canciones. Todo aquello derivó en mi segundo libro, que es El hombre de marfil, que lo publiqué en 2022, y es un libro en el que yo ya, digamos, no escribía tanto hacia adentro, sino que también empecé a escribir más hacia afuera. Escribí poco a poco conectándome cada vez más con las cosas que yo veía en el exterior, con la propia realidad social, con un montón de cosas que empezaban a aparecer con una mayor madurez en la medida en que yo también fui creciendo como autor. Yo noté un cambio importante de mi primer a mi segundo libro y bueno, y ese cambio hizo que al escribir mejor, empezar a tener mayores recursos, también la mirada se expandió y pude empezar a escribir sobre otras cosas también. Y aquí voy a leer varios poemas también. El primero que voy a leer es seguramente pues también uno de los favoritos de mi trayectoria, que se titula Revuelo y que dice así. En el costado del fuego, cuando la noche se desarma y giran entremezcladas las sombras de la desdicha, asoma un verso de arrojo inevitable. Asoma y susurra el pulso de su tobogán indemne, impetuoso y sutil, como el zigzaguear de una cometa.
El costado del fuego se vuelve indomable. Se vuelve indomable mientras delira y me llama y me desnuda y me revive y se convierte en un nido hasta que la noche serpentea en su silueta y con un soplo fugaz la revuelve, la recorre y la vacía, echa a volar sin rumbo y lentamente se apaga. Se apaga la noche, se escurre el silencio y en mi pecho se cobijan las cenizas del costado del fuego. Y es al dormir cuando las cenizas se revelan urgentes y revolotean en mis ojos y arden en mis labios y hacen de mi vida la estela de una hoguera donde el fuego infatigable es un espejo de este fuego que nunca deja de soñar, que ruge a mi costado. Antes he hablado de la cuestión de que alguna imagen me genera el escribir un poema. Yo me acuerdo que vi en el cine una película de una autora japonesa que se llama Naomi Kawase, hizo una película que se titula Hacia la luz. Es una película con cierto tono, con cierto toque onírico en algunas escenas, en algunas imágenes. Y me acuerdo que viendo la película en el cine cogí un folio y enseguida empecé a escribir porque me estaba en ese momento naciendo y si lo dejaba pasar y esperaba a ver si mañana después de comer lo hago, ya no captaba esa esencia, ¿no?, de la que estaba hablando antes. El poema se titula Medias y dice así: luz que parte en dos el tiempo, que remueve la vida, que refugia la verdad. Luz que nombra las pasiones sin rumbo, que recorre las certezas sin rostro, que revela el frágil susurro de un mundo a medio camino entre el recuerdo y el deseo, entre la penumbra de su ahogo y de su vuelo, desnudo en el balcón de un crepúsculo que anhela descubrir dónde va lo que termina y cómo será lo que comienza. Una vez más la luz como un crisol de ausencias, como el latido de un huracán de secretos, como la caricia de un misterio a medias. En este libro empezaron a aparecerme también algunos poemas de mirada social, de crítica, que trataban de ofrecer una reflexión sobre distintas cosas que veía. Voy a leer uno de ellos que se titula La política y dice así: no hay que mezclar la política con el deporte, no hay que mezclar la política con el trabajo, no hay que mezclar la política con la familia, no hay que mezclar la política con el amor, tampoco hay que mezclar la política con la literatura. Acabamos por no mezclar la política con la política. Y así ocurre que cuando el poder nos anestesia, nos saquea y nos margina, no sabemos cómo combinar nuestro silencio con la justicia y nos preguntamos cómo mezclar nuestra muerte con la vida. El hecho de la variedad temática también, de escribir no solo hacia adentro sino hacia afuera, fue a partir de aquel momento una constante. Como digo, el número de Marfil lo publiqué en primavera de 2022, hace ya casi 3 años, porque esto fue en junio. Y bueno, La deshora, que es el libro del que más quiero hablar ahora, que es el nuevo, es un libro, como digo, guiado a partir de la pandemia, que es de donde surgen casi todos los textos. En realidad el libro tiene 42 textos, que son 38 poemas y 4 letras de canciones, y 36 textos de los 42 fueron escritos entre 2020 y 2022, a lo largo de esos 3 años. O sea, en realidad desde el inicio de la pandemia hasta ya el final de 2022, donde ya, bueno, había una situación ya de normalidad. ¿Por qué el concepto, no? El título de La deshora? Yo creo que precisamente enmarcaba muy bien
lo que es el concepto de la mayoría de los textos del libro. Es decir, el concepto es la deshora es ese momento inoportuno en el que estás a destiempo, en el que las cosas no es el momento de hacerlas. Y la mayoría de los textos de este libro yo los escribí de noche o de madrugada, digamos en unas horas en las que ya estás un poco fuera de la cotidianidad, por así decirlo, ¿no? Esas horas de la madrugada yo creo que son muy propicias para escribir, no sé si a muchos les ocurre igual. Y yo lo que traté de hacer también con este libro es, con ese concepto, de tratar de que la deshora fuera no solo un momento, sino un lugar. La deshora que sirviera como un lugar en el que uno de alguna manera se pone ante el reverso de la realidad para cuestionar su pasado, para cuestionar su presente, para cuestionar sus deseos, para un poco ubicarte en un costado y a partir de ahí poder empezar a sentir, poder empezar a reflexionar y poder convertir todo eso en textos. Entonces, no todos los poemas ni todas las letras de canciones, bueno, quizás las letras de canciones puede ser que sí, tienen que ver con esta idea, pero sí la mayoría. Contaba antes que a mí me ocurre cuando yo me pongo a preparar un libro, que intento siempre que tenga una especie de hilo conductor, como si fuera una única historia que tú vas leyendo de un texto al siguiente, porque aunque tú después como lector en poesía no lo hagas así casi nunca, yo tampoco, yo salto de un poema de una página a 8 páginas después, porque es lógico, ¿no? Pero es verdad que creo que como autor de alguna manera te ubica y te vas dando cuenta de que hay un sentido, de que no es que estés contando una sola historia, pero sí hay como una atmósfera que va recorriendo todo el libro y que va, desde un punto va pasando, va transitando a otros puntos, para darte cuenta, como suele ocurrir en poesía, de que al final es un círculo. Muchas veces tú no llegas de un lugar a otro, vas transitando por puntos que al final te van llevando a lugares parecidos, porque esos lugares parecidos son finalmente los que a ti te van motivando y los que a ti te van llevando a escribir, ¿no? Las temáticas de este libro tienen mucho que ver con el paso del tiempo, tienen mucho que ver con el peso de la ausencia, tienen que ver también con el recuerdo de un amor, pero no solo eso, ¿no? Sino el pozo que te deja la ausencia, el pozo que te va dejando el propio paso del tiempo. Reflexionar también sobre el propio valor de la palabra, sobre la poesía. Hay varios poemas que hablan de lo que es el propio acto de escritura. También hay algunos textos de crítica social, digamos, del tipo de sociedad que estamos viviendo, luego leeré alguno. O sea que traté un poco de que fueran variadas las temáticas, dejé, como digo, muchísimos textos fuera. Hoy en día yo tengo ya, pues, yo calculo que debo tener unos 120 poemas más, de los cuales yo creo que la mitad están bastante bien. O sea que yo tengo casi para un libro y medio más, pero hay muchos textos que aunque yo en 2023, 2024 seguí escribiendo, no los quise incluir aquí porque la deshora tenía su propio momento, su propia atmósfera. Supongo que también le pasará a otros autores, luego podéis hablar de ello los que escribáis si os ocurre, que tú te das cuenta de que hay textos que ya no pertenecen a ese mundo, son textos que pertenecen a otro lugar. Pueden ser poemas muy buenos, y hay poemas que son muy buenos que no los he metido aquí, porque no correspondían, porque ya son de otro sitio, ya no son de esta familia. Y eso al final es lo que yo creo que permite a un autor darle una identidad a su obra. Lograr encontrar que haya de alguna manera que sea homogéneo, que los textos respondan a una mirada con un tono similar, aunque los poemas traten, como digo, temáticas variadas. Así que ahora voy a leer varios de los textos del libro. Me gusta empezar por el primero, porque yo creo que el primero ubicaba un tono, ¿no? Se titula La esfera y dice así: si no queda tiempo que gire más allá del tiempo, si no quedan palabras que descifren el alma de un verso, si tu nombre se enreda en la escalera del silencio y se deshace entre la bruma de un adiós o un nunca más,
si mis labios se derrumban tras la estela de mis labios y en los escombros de su espejo se retuerce el reflejo de la que fue mi verdad, si ya no queda nada y si cada vez que la nada renace tiembla en la cornisa el tiempo que dejó su tiempo atrás, si la vida se disfraza de instantes y en el albor de algún instante revolotean las cenizas de mis labios y se encuentran con tu nombre en una madrugada como esta, donde tan solo un verso, rodando en el galope de otro verso, hace de las palabras un refugio de otra vida invisible, a punto de volver a girar. Este poema de alguna manera me ubicaba ya en un lugar, me ubicaba en una especie de rueda, en una especie de laberinto que va girando y que te va a ir metiendo en una especie de espiral de donde van a ir surgiendo diferentes textos, van a ir surgiendo diferentes temáticas. Hay un poema que fue el que yo utilicé como primer adelanto del libro, que hablaba de la pandemia, pero hablaba como esa luminosidad que uno esperaba al final de la pandemia, ¿no? Como esa, no diría vuelta a la normalidad, pero sí como que el final de toda aquella etapa pudiera llevarte a otro sitio mejor, o más luminoso al menos, ¿no? Y el poema se titula Después del silencio. Después del silencio, más allá de las derrotas furtivas, de los exilios sin sombra, de la gloria en el cajón. Después del silencio las palabras se enredan entre las rocas y su nostalgia queda navegando alrededor de una nube de cartón donde tiembla el vívido suspiro de aquel último baile. Así la vida se deshace en nuestros labios agrietados, mientras aleja su murmullo de cristal hacia un páramo de promesas despiertas, donde las horas mastican el deseo, donde los versos se disfrazan de orquesta, donde un verano nos espera con su brisa invencible, agitando todos aquellos puentes que aún oscuras, agolpados en la cornisa del tiempo, escuchábamos silbar. Bueno, hablaba de cómo a veces unas imágenes me pueden llevar a tener la necesidad de escribir. Hay un poema que se titula Origen, que está inspirado de alguna manera en la atmósfera que tiene la película Origen, Inception, que protagoniza Leonardo DiCaprio. Es una película en la que hay gente que está en sueños, metida dentro de sueños, inducidos. Y esa imagen de ese concepto me pareció un concepto onírico, que me parecía muy poético, y mucho tiempo después de ver la película me salió este poema, que este poema Origen está incluido en Oasis, que es el conjunto de poemas que he dicho antes que ganó un premio aquí en el certamen de Florida Blanca, que viene en octubre a recoger el premio. Bueno, y uno de los poemas de Oasis era precisamente Origen, que está en el libro, y que dice así: tu nombre derretido en un sueño, lanzado en su deriva hasta rozar la espuma de otro sueño, que desarma el eco de tu herida, que acomoda tu tumulto de espejos, que recorre tu escalera de quimeras para alcanzar la estela de mi arrojo, para descifrar el origen de este sueño, que remueve una ruleta de silencios en el portal de mi nombre, en el pulso de unos versos urgentes, afilados y desatados, que abalanzan su exilio sobre tu sombra, sobre el velero de letargos que asoma su derretida nostalgia en mi deshora y aleja su rumor irremediable por la ruta del no desaparecer, por la senda del nunca despertar. Creo que en ese punto entre no desaparecer y no despertar,
está esa incertidumbre, ese vértigo que digo que para mí ahí es donde está el poema, generalmente, ¿no? Entre la escarcha y el viento, como decía antes, que es otro de los textos del libro. Creo que en ese punto de dos lugares tan diferentes, creo que recorrer ese laberinto que te ofrece esa posibilidad, ahí es donde está el poema. Generalmente para mí es así. En recorrer eso y a medida que lo vas recorriendo te vas sorprendiendo. Muchas veces los poemas los voy escribiendo, no tengo ni idea de lo que voy a decir después, en el siguiente verso. Me doy cuenta cuando ya lo he terminado, hay veces que no, pero muchas veces tiene un sentido y tiene una coherencia interna el texto que yo no lo sabía cuando lo estaba escribiendo. Y precisamente yo creo que si yo quisiera sentarme a reflexionar qué pongo después de este verso, estoy perdiendo esa magia, estoy perdiendo esa conexión con ese laberinto que digo, ¿no? Bueno, uno de mis poemas favoritos del libro es un poema muy cortito, que se titula Desvelo. Bueno, que este ha sido el segundo adelanto que he hecho del libro, y para mí también es uno de los poemas que recogen de alguna manera la esencia de este libro, escrito en buena medida, como digo, de madrugada, ¿no? Dice así: como el eco de un verano del que nadie recuerda su aroma, ni el baile de su mirada, ni el disfraz de su anochecer, como una escalera que queda enroscada en el buzón del tiempo, así es el desvelo de mis labios en el jardín de tus labios, como el girar de las gaviotas en una madrugada voraz que revuelve el norte con el sur, la nostalgia con el viento, el sabor del deseo con la saliva de otro siglo. Bueno, uno de los poemas que tratan de poner el foco en la sociedad en la que estamos viviendo es uno que se titula Sociedad líquida. Sociedad líquida es un concepto que acuñó un sociólogo muy importante de finales de siglo, de primeros años de este siglo XXI, que es Zygmunt Bauman. Hablaba de sociedad líquida porque decía que se había perdido esa sociedad del bienestar en la que, digamos, había un Estado que protege al individuo y le permite tener una cierta seguridad. Ahora todo era, digamos, como si uno estuviera saltando en paracaídas en medio del cielo. No existía más la certeza como sociedad, sino que existía más la salvación individual, existía más el cada uno por su cuenta. Lo relacionaba también Zygmunt Bauman con el tema del amor, habla también del amor líquido, también como las relaciones cada vez mucho más fugaces, hay mucha menos estabilidad. Bueno, ese concepto de sociedad líquida me hizo hacer esta pequeña reflexión en este poema, y dice así: no quedan respuestas que desnuden el aire, ni recuerdos que perfilen la arcilla, ni labios que aterricen el calor. Ya no quedan promesas que nos nombren frente al espejo, pues el presente arrastra su estela en una nube de espejos que circula a tientas hacia la eternidad, sin más rumbo que su deriva, sin más destino que su tiempo. No sé cómo vamos de tiempo, Daniel. 5 minutos. Bueno, os voy a leer un par de textos más. Voy a leer al final una letra de canción, porque también creo que la gente en general está muy poco acostumbrada a leer letras de canciones, pero yo creo que también tienen su sentido. Ahora hablo un poquito más de eso. Voy a leer otro poema, que es de mis favoritos también del libro, que se titula La brisa. Incluso entonces, cuando el tiempo navegue a lo lejos y ya no retumbe tu nombre y ya no arañe la noche, incluso cuando el olvido tropiece con su sombra y me quiebre y me deshaga y las palabras revoloteen sobre mi propia ausencia con su certeza inerte y su pesar a salvo. Aún entonces quedará un verso que se unirá a otro verso y juntos fundarán el club de la estrofa
para que alguna madrugada de algún verano y algún recuerdo encuentren bajo la almohada la brisa de un poema que aún a oscuras, que aún en silencio, logre tejer un cometa para alumbrar el rastro de mi sueño en ti. Bueno, como he dicho, mi primer libro era un libro que sí tenía muchas letras de canciones, como yo tenía 15. Ya en el segundo y en el tercero han sido un extra. En el segundo libro tenía 3 letras de canciones, en este tercero tiene 4. Les quería incluir porque me parecían un punto distinto de lo que es los poemas. Me parecía que tienen calidad literaria por sí misma, pero el que se acerca a las letras se va a dar cuenta de que tienen otra estructura, sí que tiene una rima. Yo no creo en los poemas con rima, sí creo en los poemas con rima interna, los poemas con cadencia, los poemas con ritmo. Pero a la hora de escribir poemas no escribo que tengan que tener una rima determinada, porque como digo, para mí la poesía no surge de ahí, surge desde el instinto. Pero sí que las letras de canciones, como uno las escribe pensando en que van a ser cantadas, algunas de ellas ya se han convertido en canción, tiene que tener una propia rima, porque sí hay unos compases y tiene que haber una serie de sílabas y tienes 4 estrofas, si tienes 4 versos, una estrofa, por así decirlo, o bien riman la segunda con la cuarta, o riman la primera y la segunda por un lado y la tercera y la cuarta por otro, pero siempre va a haber una rima, porque a la hora de tener una sonoridad los versos exigen eso, exigen una estructura. Tú tienes que tener una estrofa, pasas por un puente y luego llegas al estribillo. Hay poemas que no tienen puente, pero vas a tener que tener esa estructura. De alguna manera también las letras de canciones, generalmente, no siempre, cuentan una historia. Los poemas muchas veces son más una fotografía, son más una estampa, son más un momento. Una letra de canción finalmente te está contando una historia, no siempre, como digo, ¿no? Pero se escriben desde otro lugar. La escritura para mí es más un juego, la de letras de canciones, a veces me surgen de manera instintiva, pero sí que al final yo sé que estoy jugando. La poesía para mí no es un juego, la poesía para mí es tratar de volcar de la mejor manera lo que estoy sintiendo, pero no teniendo que ceñirme a que sean endecasílabos y a que sea tal cosa, porque eso me está rompiendo la naturalidad que me exige el tipo de texto que es. De letras de canciones voy a leer una. Hay 4 en este libro, la de Sora. Una de ellas habla de una mujer que se exilió en la dictadura argentina, de alguna manera inspirada en la historia de mi padre. Mi padre vino a vivir a España en la época de la dictadura argentina. Y bueno, me salió esa historia de esa mujer. Y tengo otras letras más. Y una de ellas se titula La chica de Erasmus. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense en Somosaguas. Allí teníamos un punto de reunión, que era una sala que estaba enfrente de la biblioteca, ahora ya está cerrada, que se llamaba La Moqueta. Una sala pues, muy conocida no solo entre la gente de mi facultad, sino de las otras facultades del campus que venían a mi facultad a estar allí, porque allí la gente, bueno, se reunía muchísima gente, fumaba de todo, bebía de todo. Yo he de reconocer que no, pero la gente que venía conmigo sí, y bueno, el caso es que teníamos siempre allí un punto de reunión en La Moqueta. Yo necesitaba una imagen para empezar esta letra de canción y encontré la Moqueta, que es esta sala que os digo, como punto de inicio. La voy a leer, después seguramente quien tenga el libro pues podrá darse cuenta, ¿no? Como tienes las estrofas, llegas al puente y luego tienes un estribillo doble, ¿no? Bueno, pues la leo y con esto cierro la lectura de textos. Dice así: apoyada en la pared de la moqueta, esperaba hasta verme llegar. Otra vez tarde señalaba el reloj y reía cuando lo intentaba besar. Fue nuestro imperio la facultad. Fueron meses deteniendo el tiempo. Mezclamos bien sus ganas de volar con mi ansia por dibujar el cielo. Terminó como acaban las cosas que duran para siempre. Dejó una nota en mi buzón. Prometo volver a verte. Sus ojos tenían nombre de canción, sus besos la contraseña del pecado. En su pecho el mapa de mi corazón, doblado con el calor de un abrazo. En mi voz está el recuerdo de un amor que ruge en la penumbra su legado. Mis versos son el rastro que quedó, flotando en la ausencia de sus pasos. Tumbada en un jardín de húmeda,
susurraba otra vez, je ne sais pas. Vas a aprender francés, decía segura, y reía antes de volverme a besar. Fue nuestro imperio la facultad. Fueron meses deteniendo el tiempo. Mezclamos bien bailar sin disfraz con desnudar nuestros secretos. Terminó como acaban las cosas que duran para siempre. Dejó una nota en mi buzón. Prometo volver a verte. Sus ojos tenían nombre de canción. Sus besos, la contraseña del pecado. En su pecho el mapa de mi corazón, doblado con el calor de un abrazo. En mi voz está el recuerdo de un amor que ruge en la penumbra su legado. Mis versos son el rastro que quedó flotando en la ausencia de sus pasos. Dormirá en Montpellier con su gorro verde entre las manos. En algún cajón, nuestra foto de aquella tarde saltando en la fuente de los patos. ¿Aún hablará español?, me preguntó. ¿Se acordará de aquel que naufragó entre sus labios? Bueno, pues con esta letra de canción termino la lectura de textos. Espero que no os haya aburrido mucho. Si alguien quiere hacer una pregunta o alguna cosa o algún comentario o algo que no esté de acuerdo, lo que sea, genial. Me gustó mucho la primera introducción que dijiste a la definición de poesía, de la desubicación, ¿no? Del animal acuático que está en el medio terrestre queriendo subir a volar, ¿no? Pues... Sí, eso es. Decía también Alejandra Pizarnik, bueno, lo cito en el prólogo del libro: escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. Esencialmente es eso. Esencialmente hay muchos poemas felices y todo, pero no es lo común. Los poemas son una manera de revelarte, como digo, y de cuestionar las cosas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quién se anima a decir alguna cosa? Yo, si me permitís, es que ahora el espacio de micro abierto. Ahora, sí, genial. Yo, una pregunta, por Sí. ejemplo, sencilla. Sí. Has comentado, como ha dicho, lo del animal que está, vamos, el marino que está en la tierra que quiere volar, Sí. y que el poeta siempre está en el filo para escribir. ¿El poeta siempre tiene que vivir en el filo para poder escribir poesía? Yo creo que no es que tú tengas que vivir en el filo, pero sí que lo que tú vayas a escribir... Mira, yo he escrito aquí algunos poemas de él. No está bien tampoco contar eso porque yo creo que es mejor que el lector lo vea, pero yo a veces he escrito algún poema de desamor, por ejemplo. Yo cuando lo he escrito no estaba sintiendo eso. Pero yo he conectado, de alguna manera irracional, he conectado con aquel sentimiento. Y eso es lo que me llevó a escribir. Yo creo que cuando tú estás feliz, o sea, yo tengo pocos poemas de amor feliz, porque realmente en ese momento no necesito, no me sale escribir. Me sale vivir la historia, pero seguramente no me sale escribirlo. Algunos tengo, sí, pero son pocos. Pero yo creo que lo que tú sí necesitas, creo en general, a la hora de escribir un poema es conectar con eso. Yo puedo estar contando algún poema que es muy triste, es una historia que se terminó, y yo la verdad que cuando lo estoy contando no estoy sintiendo eso en mi vida del día de hoy, pero sí he conectado con aquel sentimiento que me ha hecho escribir. Entonces alguien que lo acabe de leer a lo mejor en ese momento dice, hostia, mal está este hombre, pobrecillo. Pero claro, y a lo mejor no, en ese momento yo no estoy mal, pero sí que he conectado con el que era yo hace 1 año y medio a lo mejor, que a lo mejor ese Jorge hace 1 año y medio tenía guardado esa historia que tenía que contar en algún momento y me ha salido en este momento. Pero yo creo que contar poemas, que los hay, de me levanto por la mañana y me hago una tostada y la mantequilla, pues vale, pero es que eso a mí no me motiva a escribir eso. O sea, hay poemas de cotidianos con los que yo no tengo nada que ver. Hay una película que se llama Patterson, que es de un conductor de autobús que escribe poesía. No me acuerdo cómo se llama el actor. Es este actor ahora que está de moda, un actor muy alto. Bueno, no sé si está inspirado incluso en alguien real. Y te cuenta poemas totalmente cotidianos, que él no está al filo de nada.
pero a mí son cosas que a mí no se me ocurriría nunca contar, porque eso no me motiva en absoluto escribir nada de eso, ¿no? Estoy mirando por la ventana y veo a una mujer pasar y se le ha caído la bufanda al suelo. Bueno, pues vale, pero no, a mí no me lleva a eso escribir. Entonces, sí que en general tienes que estar entre la escarcha y el viento, como digo en un poema, ¿no? Tienes que estar en ese mundo ahí en medio, que te están agarrando dos cosas seguramente muy distantes, y que entre medias estás tú y tienes que encontrar tu camino entre esas dos cosas. Eso es lo que yo creo. Pues nada más, podemos dar ahora paso al micro abierto, que tengo ganas de escucharlos también. He traído aquí algunos ejemplares, o sea que si después alguien quiere comprar alguno, pues que me lo diga y encantado se lo dedico. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Has comentado muchas cosas y hay mucho de lo que debatir. Pero bueno, eso, ahora que nos vamos a tomar una cerveza o un vino, pues ahora hablamos tranquilamente. Si alguien quiere compartir un poema, propio o ajeno, en el micro abierto, pues es el momento. Primero, muy buenas tardes. Yo vengo del norte de Galicia, una tierra muy desubicada, muy poética. La lírica tiene mucha importancia allí. Y vengo de un pueblecito, de una ciudad que se llama Villa García de Arousa, y allí tenemos un grupo de desubicados, de gente que somos así la locura de la poesía. Tenemos una asociación con un pintor que se llama Mesa das Verbas, que significa Mesa de las Palabras, y nos reunimos como en los ciclos periódicamente. Hoy los compañeros estaban en una tertulia allá en mi ciudad y les dije, mira, vi este acto aquí poético en San Lorenzo y voy a asistir allí a ver y compartir. Primero, Jorge, darte las gracias por compartir tus poemas y también tu poética, tu manera de inspirarte, de escribir y todo. Yo también soy muy búho, muy de madrugada. Y luego quizá decirte que sí, que lo que dices tú de estar en el filo, posiblemente el poeta, aunque no lo viva, tiene que empatizar con el filo. Pero también entiendo que en el arte hay muchas tendencias, todas válidas, cada uno escoge la suya, pero todas hacen que avance y que progrese Yo simplemente no voy a leer nada mío porque me parece no saber. Yo soy un aprendiz de estas cosas. Y mi poesía sobre todo es en lengua gallega fundamentalmente, pero hay un poeta que desde que en COU una profesora de literatura me lo descubrió y comentamos Campos de Castilla, pues soy un admirador de don Antonio Machado, primero como un poeta moral, un poeta cívico y como una gran persona, y hablaba quizá de una Castilla, la del Olmo Seco, pero yo aquí en San Lorenzo veo mucho del verde también de Galicia, porque la maravilla de la sierra, del verde, de los bosques, de los parques, o sea que hay muchas Castillas también, no solo la árida, de la tierra árida, seca y vacía, sino que también hay una Castilla verde. Pues recordando los 150 años del nacimiento de don Antonio, voy a leer otro poeta un poema que hace relación a otra tierra, Andalucía, del famoso poeta La Saeta, que le puso música Serrat tan bonita. Dice así: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Muchas gracias. Sé que
pilla un poco lejos, pero sois más que bienvenidos en San Lorenzo del Escorial y en nuestro ciclo. No sé si alguien más quiere compartir un poema. Bueno, yo voy a compartir uno de Antonio Machado también pues, es el 150 aniversario de su nacimiento. Pero hoy vamos a hacer las cosas al revés, porque tengo preparada una sorpresa para el final. Entonces, primero me voy a despedir, luego leo el poema y luego pasamos con la sorpresa que nos va a echar nuestro compañero Mario una mano. Bueno, somos la Asociación Cultural Florida Blanca. Para quien no nos conozca, tenemos una página de Facebook donde podéis seguir nuestras actividades. El mes que viene celebramos el evento número 40 de Tempo de Poesía con un concierto de música y recital, que va a estar muy bien. Os invito, por supuesto, a que nos sigáis, a que participéis. Y comentaros también que tenemos abierto la convocatoria del tercer certamen de poesía de Florida Blanca, donde puede participar cualquier persona que resida o que esté empadronada en la Comunidad de Madrid. El primer certamen de relato corto para mayores de 65. Entonces, bueno, tenemos unos premios bastante interesantes, luego hacemos un acto de entrega de premios muy chulo y, bueno, que os animo a participéis y, si no, pues compartáis las bases. Si alguien las podéis consultar en Facebook, pero si alguien quiere que se las pase por correo, se las paso sin problema. Y, bueno, pues pasando a... Mario, ¿estás preparado para...? Sí. Vale. De Proverbios y Cantares. ¿Conoces los invisibles hiladores de los sueños? Son dos. La verde esperanza y el torvo miedo. Apuesta tiene de quien hile más y más ligero. Ella su copo dorado, él su copo negro. Con el hilo que nos dan, tejemos cuando tejemos. Es fácil.